En esta intervención, mi objetivo es cuestionar la postura del gobierno respecto a su negativa a brindar apoyos a las empresas mexicanas y exponer mis argumentos acerca de por qué pienso que el beneficio establecido en la Ley Federal del Trabajo de ajustar los salarios a un mínimo en caso de una emergencia sanitaria son aplicables a la situación aún a pesar de la negativa del gobierno. En principio, debo referirme a las declaraciones del presidente y de miembros de su gabinete respecto a la negativa a apoyar a las empresas. La primera de ellas es la que marca línea y viene por supuesto del presidente de la República y es la relativa a negar condonaciones o prórrogas en el pago de contribuciones, servicios públicos y cuotas de seguridad social, que ha dicho reiteradamente en diversos foros. Pareciera ser que el único objetivo del gobierno federal y sus bancadas legislativas aliadas es mantener el control del presupuesto y no perder su base electoral, sino por el contrario, ampliarla. La segunda declaración está en línea con lo que marca el presidente y proviene de la titular del SAT, Raquel Buenrostro, quien solicita la solidaridad de los empresarios en esta situación para que cumplan cabal y puntualmente con el pago de sus contribuciones. Es importante recordarle al presidente y a su gabinete que cualquier petición de solidaridad o cualquier otro valor que pretenda permear hacia la sociedad debe predicarse con el ejemplo. Solidaridad, por ejemplo, es reducir las prerrogativas de los partidos. Solidaridad es ajustar los sueldos de los funcionarios públicos de alto nivel, que siguen siendo de una cuantía importante. Solidaridad es reducir las prerrogativas de las bancadas legislativas en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Solidaridad es suspender las obras que no son prioritarias para dedicar los recursos a atender esta situación. Solidaridad es suspender esas giras que parecen de precampaña del presidente, que con tanta obstinación mantiene sin acatar las medidas establecidas por su propio gobierno. La siguiente declaración es la que hizo Marcelo Ebrard durante la presentación de la declaratoria de contingencia sanitaria, en la que a pregunta expresa de un reportero respondió que no había lugar al ajuste de los salarios a un mínimo en el caso de esta emergencia sanitaria y que incluso habría sanciones para las empresas que lo aplicaran. Las declaraciones de estos tres personajes, y que por supuesto se han replicado por parte de otros miembros del gabinete, me parecen, además de insensibles, cargadas de una profunda ignorancia acerca de la realidad nacional, pues no consideran que gran parte del PIB y del empleo formal descansan precisamente en las MIPYMES y que causar una afectación de tal magnitud que provoque el quiebre masivo de empresas va a repercutir finalmente en los trabajadores que dicen, por lo menos en la retórica, defender. Esta obstinación, que me parece dogmática por parte del presidente y su gabinete, o más bien necia, tendrá como primer efecto, en muy corto plazo, la generación de mayor pobreza. Esto es, por supuesto, absurdo, a menos que el propósito del gobierno federal sea precisamente la creación de mayor pobreza para engrosar su base electoral a través de la ampliación del universo de beneficiarios de programas sociales. Pero esto, por supuesto, es insostenible en el tiempo, dado que depende de los ingresos públicos y con un quiebre masivo de empresas, los ingresos públicos necesariamente caerán. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y que contiene la declaratoria de emergencia faculta a la Secretaría de Salud a dictar las medidas necesarias para atender la emergencia. Una de estas medidas es la suspensión generalizada de labores tanto en el sector público como en el sector privado. Y esto es, por supuesto, una suspensión de las labores en todas las empresas mexicanas. Esto tiene como efecto inmediato, que ya lo hemos venido observando, la caída en los ingresos de las empresas, que hace imposible, inviable, sostener el mismo nivel de gastos que se tienen, incluyendo, por supuesto, la nómina. Si el gobierno pretende que la nómina se sostenga en el mismo nivel que había antes de la contingencia, necesariamente se requieren apoyos que permitan a las empresas contar con la liquidez necesaria para hacer frente a ese gasto y, sobre todo, sobrevivir pasada esta etapa. Es por esto que las empresas están solicitando cada vez con más énfasis que se les permita aplicar este beneficio que les ofrece la Ley Federal del Trabajo respecto a ajustar los salarios al mínimo durante la contingencia, dado que no habrá labores y por lo tanto no habrá ingresos suficientes para sostener la nómina. Pero el gobierno lo ha rechazado. Es cierto que brindar apoyos como condonar o posponer contribuciones
impuestos y cuotas de seguridad social es potestad absoluta del gobierno federal. Pero en cuanto a lo que hace al derecho que tienen los empresarios de ajustar los salarios a un mínimo durante la emergencia sanitaria, no es cuestión potestativa del gobierno federal, sino es un derecho que tienen los empresarios establecido en el marco jurídico. Por ello creo que la postura del gobierno federal de rechazar la aplicación por parte de los empresarios de esta medida, de este derecho que les da la Ley Federal del Trabajo, genera incertidumbre y además esos eternos huecos jurídicos por los cuales los oportunistas se aprovechan, obtienen beneficios indebidos y perjudican a quienes actúan de buena fe. Es importante aclarar que para una emergencia sanitaria, el fundamento para emitir la declaratoria de emergencia sanitaria no distingue modalidades de emergencia. El hecho de que el propio texto del acuerdo y que los funcionarios públicos en sus declaraciones hagan énfasis a este punto o a este apellido que le pusieron de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor carece totalmente de fundamento, es meramente retórico. El marco jurídico nacional establece solo un tipo de emergencia sanitaria y es la que se sustenta con el fundamento jurídico utilizado en la emisión del acuerdo. Pretender llamar a una emergencia sanitaria de diferente forma a lo establecido en el marco jurídico me parece una retórica tramposa que busca únicamente darle la vuelta a la aplicación del propio marco jurídico que se corresponde con esta situación, y es el referido, por supuesto, a la Ley Federal del Trabajo. Con su postura, el gobierno federal expone a los empresarios como seres egoístas, avaros, inmunes a los problemas sociales, ajenos a ellos y apartados de la sociedad, y como meros objetos que pueden soportar cualquier tipo de carga económica, fiscal y burocrática, a los que se les puede seguir exprimiendo pase lo que pase para mantener los privilegios de los funcionarios públicos y sostener programas sociales que tradicionalmente han sido y siguen siendo clientelares. Pero no todo es negativo. La sociedad mexicana se ha distinguido por solidarizarse aún más en los periodos de crisis, como ha sucedido en el sismo de 2017 y en el sismo de 1985, y este seguramente no será la excepción. Estoy seguro que la sociedad civil es la que dictará al gobierno la línea que debe seguir y que los trabajadores y empresarios se unirán, como muchos ya lo están haciendo, visualizando más hacia el futuro, hacia algo más duradero, en contraste con la visión cortoplacista y demagógica del presidente y su gabinete. En la mayoría de las MIPYMES, los trabajadores y los empresarios conforman verdaderas familias, donde hay empatía, hay confianza y solidaridad, que son las que permiten atravesar o superar una crisis como esta. Sin duda, la racionalidad, cooperación y mutua solidaridad entre trabajadores y empresarios es la esperanza para salir de esta situación con el menor daño posible, a pesar de la postura del gobierno.